Hola a todos. En este programa les estaremos presentando algunos de los trabajos elaborados por el sexto semestre de la especialidad de español de la Escuela Normal Superior de Jalisco. Claro, para empezar, iniciaremos con una cápsula realizada por nuestras compañeras Elisa Reyes y Andrea Villanueva, ofreciéndonos algunos tips de cómo realizar su periódico mural. Vamos a verlo. El periódico mural es un medio de comunicación que regularmente se elabora por los propios alumnos con la guía del maestro. Puede ser con temática variada. Generalmente se utiliza para dar a conocer efemérides y otros tópicos como la promoción de tradiciones y costumbres, arte, cultura, entre otros. Como podemos verlo en esta muestra de periódico mural realizada en la Escuela Normal Superior de Jalisco por el área de Extensión y Difusión, que mes con mes actualizan la información. Encontramos las áreas de ciencia, educación, ortografía, libro, cuento, difusión, salud, entre otros. Este periódico es más cuadrado. Su estructura refleja solamente puros cuadros en donde está abstraída la información, pero cumple con los espacios requeridos. Uno de los objetivos del periódico mural es que desarrolla la creatividad y las habilidades sociales del alumno, por lo que es importante seleccionar previamente algunos materiales, como por ejemplo papelotes, tijeras, resistol, imágenes, hojas de colores. Recuerda que un periódico mural debe ser atractivo al espectador. También es importante interactuar con la persona que lo va a ver y leer, haciéndolo dinámico, dejando un espacio para que ellos puedan expresar sus ideas y opiniones, como este ejemplo donde se muestra que quienes realizaron este periódico mural relacionado con la literatura dejan un espacio para que pudieran expresar una frase de su libro favorito, poniendo como ejemplo frases de los escritores nacidos en mayo y junio, seleccionados de algunas de sus obras. El periódico mural puede realizarse mes con mes y no se te olvide que la información debe ser con tamaño legible. Bueno, ya saben, si quieren que su periódico mural sea leído, pueden seguir estas recomendaciones de nuestras compañeras. Así es, Adal. Y bueno, ahora nos vamos a un tema muy interesante, que es una disertación elaborada por nuestros compañeros Fernanda Alcalá, Tony Martínez, Joana Lozano y Citlali Jaime, que trata sobre un tema que nos atañe a todos y sobre todo como docentes en español, que es la lectura y nuestros supuestos hábitos como lectores. Así es, vamos a verlo. Buenas tardes, nos encontramos esta tarde lluviosa, 28 de junio, en la biblioteca de la Escuela Normal Superior de Jalisco, los 4 aquí presentes, estudiantes de dicha institución con especialidad en español. Mi nombre es Fernanda y yo voy a apoyar a mis compañeros durante la exposición del tema de la lectura, ya que es un problema muy frecuente en el que nos encontramos en los salones de secundaria. Mi nombre es José Antonio Martínez y voy a estar hablando sobre cifras, no solo de la lectura en los adolescentes, sino en el país en general. Mi nombre es Joana Lozano, también voy a hablar sobre la evaluación que realizó la OCDE en cuanto a estos resultados de la lectura. Mi nombre es Citlali Jaime y bueno, vamos a hablar sobre experiencias y estrategias conforme a lo que hemos estado viviendo en nuestras prácticas profesionales. Bueno, para comenzar, me gustaría hablar un poco sobre el país de México. En México tenemos un porcentaje de 97.2 personas alfabetas, que quiere decir que saben leer y escribir. Estudios recientes de la INEGI comprobaron o confirmaron en febrero del año pasado que de ese 97.2% de población alfabeta, solo el 80.8% confesó haber leído un libro en el último año. Y realmente la encuesta se enfocó no solo al libro, sino que varias personas declararon que ese libro que leyeron fue un periódico, una revista o una página web. Esto es preocupante, ya que en un año las personas podemos tener el hábito de leer muchísimos libros y no solamente una lectura, ya sea de una página de internet o de un periódico. Me preocupa porque en otros países el hábito de la lectura tiene mejores resultados que en México. Datos del INEGI también confirmaron que en Chile el 5.4% de la población es
la que lee o tiene un hábito de lectura. En Argentina el 4.6. En Colombia 4.1 y siguiéndole un poco los pasos Brasil con 4.0. Bueno, Tony, y referente a las cifras que nos comentas, ¿por qué crees que México está ubicado tan abajo en esta lista respecto a los hábitos lectores de las personas? Muy bien, Fernando. Respondiendo a tu pregunta, México alcanzó un 3.8% de lectura y durante la encuesta que se realizó a las personas se desatan dos motivos principales por los que las personas no leen o leen muy poco. El primero, que tiene un mayor porcentaje con 48.5, nos dijeron que no lo hacen por falta de tiempo. Las personas encuestadas confesaron que el estrés del día a diario los tiene ocupados y no les da tiempo para leer. En cambio, del otro extremo tenemos a un 22.5% de personas que realmente confesaron que no leen por falta de interés. Entonces, es preocupante para nosotros docentes de la especialidad de español saber que un porcentaje tan alto de personas argumenta que no lee solamente porque no tiene interés por los libros. Sí, es una situación muy preocupante y más como lo mencionas, porque estamos trabajando con chicos y con especialidad en español, pues tenemos que fomentar este hábito, ¿no? Bueno, ¿qué nos platicas? La OCDE, de acuerdo a la evaluación que realizó, se la realizó a chicos dentro de 15 años y lo que nos rescata dentro de esta evaluación es que México ocupa el 35 lugar dentro de la lista de la evaluación de la comprensión lectora. Además, la SEP indicó que estamos dentro de la tercera parte de chicos, solamente leen 2 horas extracurriculares de tiempo libre de ellos. Bueno, agregando un poco a lo que dice mi compañera, es importante mencionar que según la UNESCO, de 108 países nosotros somos el penúltimo lugar en consumo de lectura. Y además, que además de ser uno de los países más alejados de la lectura, hace poco más de 100 años se registraba un porcentaje del 82% de personas analfabetas y que a la fecha solo ha disminuido en un 6.9%. Bueno, complementando lo que dice Lali, estudios del INEGI también nos dicen que las personas que leen tampoco tienen un hábito arraigado, ya que el estándar que realizó el estudio arrojó que las personas pueden leer continuamente una lectura solo por un lapso de 38 minutos. En el otro extremo tenemos a las personas que tienen un grado de nivel superior con 49 minutos continuo, y en el lado que nos compete un poco más, en el lado malo de la lectura, en donde las personas que no tienen la escolaridad básica solamente pueden alcanzar 25 minutos de lectura. Bueno, es alarmante las cifras que me comentan, pero me gustaría, señora, que nos platiques un poquito sobre tu experiencia que has tenido en secundaria, cómo todas estas cifras que estamos comentando y platicando se ven asemejadas en el contexto real en el que estamos nosotros desarrollándonos como practicantes. ¿Qué tan cierto es? ¿Dista mucho? ¿En realidad tenemos estudiantes súper lectores que comprenden todo? ¿O qué nos puedes platicar tú respecto a lo que estamos mencionando? Bueno, dentro de mis prácticas profesionales me he encontrado en distintas secundarias en el proyecto de algunos cuentos donde los chicos tienen que leer, y al simplemente mencionarles que haremos lectura de ciertos textos, ellos ponen su cara de durmiendo, sus frases son de que no lo quiero hacer o cosas semejantes. Entonces es muy alarmante y las cifras que estamos comentando ahorita son reales. Además, en algunas secundarias tienen el proyecto ahorita de actividad permanente en la que tienen un día para realizar ciertas lecturas y algún producto dentro de eso que han leído. Sin embargo, los chicos no leen, o los que leen no comprenden, porque a la hora de realizar algunas preguntas o cuestionarios sobre la reflexión de lo que han leído, sus respuestas han sido muy cortas, al igual en el proyecto de cuentos con el grupo de primero C. Los chicos no entendían algunas palabras y no se daban a la tarea de investigar ciertas palabras para comprender en qué contexto nos estaba diciendo el autor, tal vez. Entonces sí es muy alarmante. Dentro de las secundarias vemos que es realidad las investigaciones con lo que nosotros vivimos día a día, y entonces pues sí. Sí, pues resulta muy complicado que en la etapa secundaria nosotros queremos que comprendan textos un tanto complicados cuando sabemos que es un hábito que se fomenta desde casa, desde pequeños los niños tienen que leer, tener libros en casa.
Entonces, si no es de esa manera, cuando llegan a la secundaria y les pedimos alguna interpretación de textos o alguna cuestión de este tipo, pues no hay respuesta, porque es algo a lo que nunca se habían enfrentado en su vida, es una etapa nueva, no habían tenido este proceso de formación a lo largo de su vida. No sé si Clary, si quieras complementar algo de lo que nos comenta Joana, o si tengas alguna estrategia que tú digas, bueno, a mí ya un chavo le di un texto y no lo pudo descifrar. ¿Qué hiciste tú al respecto? O algunos consejos que nos puedas dar a los demás como para utilizarlos con nuestros chicos. Bueno, en cuanto a estrategias, yo creo que es importante mantener, como viene mencionando mi compañera, lo que es la lectura permanente, actividades de lectura permanente, pero yo considero que es importante no imponer un libro al alumno, sino darle a elegir el que él quiera. No importa si es literatura clásica o si es muy actual o si de plano es lectura basura. O sea, lo importante es que él se acerque al libro y que comience a leer y tome el hábito, porque esto se trae desde casa y si no lo trae desde casa, bueno, nosotros como docentes es nuestra tarea invitarlos, motivarlos a que lean lo que quieran, pero que lean. Ese sería mi consejo. Estoy de acuerdo contigo, Cistali. Bueno, yo en una ocasión pude implementar una estrategia rápida de lectura en el que me dio resultado porque lo pude comprobar después. Les platico brevemente de qué trató. Estábamos en la clase y tuvimos 15 minutos porque ellos terminaban pronto la actividad. Entonces yo en ese momento llevaba mi libro de lectura en mi mochila. Entonces decido sacar el libro y les leí un fragmento del libro a los alumnos. ¿Qué libro era, Dani? Sí, era El psicoanalista de John Katzenbach. Es género criminologístico y de suspenso. Por lo regular este tipo de géneros abona mucho a que el alumno se interese en la lectura. Yo les leí nada más la parte de la carta que aparece en la introducción del libro y me fue muy satisfactorio que a los 3 días de haberle leído eso, 3 chicas se acercaron conmigo mostrándome que habían comprado el libro para comenzar a leer. Sí, bueno, dice que los maestros predicamos con el ejemplo, entonces sería algo muy, muy bueno que los jóvenes vieran que nosotros tenemos ese hábito también. Muy bien, compañeros, ¿algo más para...? Entonces, si no hay más estrategias por parte de mis compañeras, nos gustaría concluir esta breve plática con una conclusión en la que México, si bien es cierto que es un país que carece de lectura, está de más decir que no solo este problema se da en la escuela. Nosotros como docentes tenemos la responsabilidad y tenemos la carga pesada de fomentar la lectura en nuestras aulas. Sin embargo, considero que desde casa se tiene que empezar a darle este hábito al niño o a creárselo, ya sea que el padre le comience a leer cuentos desde edad pequeña y a partir de ahí le vaya comprando libros de su interés y se ponga a leer con ellos. Los chicos, si tú te pones a la par con ellos, hacen las actividades de una manera más fructífera. Sí, o sea, no es un problema de estudiantes, ¿no? Sino de sociedad en general, que nos enfrentamos a esto, pues, de la lectura, que cada vez estamos más abajo en la lista de los países menos lectores del mundo. Así es, y para erradicar una cultura se necesita comenzar desde abajo. Entonces, si comenzamos predicando con el ejemplo en casa, los niños van a tener el hábito y a nosotros como docentes, cuando ellos lleguen a la secundaria, nos facilitan la tarea de continuar su proceso educativo. Muy bien. Gracias, compañeros. Bueno, pues fíjate, Alberto, que tal vez haría falta investigar un poquito más sobre ese tema, ¿no crees? Claro, Jessy, ya que como futuros docentes nos deja la estafeta de que este viene siendo uno de los grandes problemas que presentaremos en las aulas de clase. Bueno, y pues hablando de problemas, vamos a uno que sin duda nos atañe a todos, que es el de la contaminación, mismo que está afectando a la presa de los Laureles en el municipio de El Salto, Jalisco. Claro, este reportaje fue realizado de primera mano de nuestra compañera Viridiana Olivo. Vamos a verlo. Hola, buenas tardes. Soy Viridiana Lomelí y en estos momentos nos encontramos aquí en el rancho de la familia Lomelí. Está ubicado en la colonia de Los Laureles, que forma parte del municipio del Salto, Jalisco. Esta colonia de Los Laureles es de las pocas que queda del municipio del Salto, con pocos habitantes y con mucha área verde. Es de las pocas. Y bueno, enseguida yo les voy a hablar más específicamente de la presa
que no tiene un nombre como tal, pero yo lo titulo La Presa de los Laureles. Está a unos 50 metros de aquí, a espaldas de esa casa, que es de mis abuelitos. Y bueno, esa presa, más adelante les platicaré el motivo por el cual voy a hablar de ella. Vamos, acompáñenme, por favor. Bien, pues como les había mencionado anteriormente, ya estamos a espaldas de la casa, que viene siendo esta zona, y si pueden observar a los alrededores, como ya les había afirmado anteriormente, la mayoría son áreas verdes y deshabitadas. Es lo que lo hace atractivo esta zona aún en la actualidad. En estos momentos ya vamos caminando para la famosa presa de la que les había comentado anteriormente. Es la presa de los Laureles. Y bueno, tengo entendido que es una presa de propiedad privada. Son alrededor de 10 a 15 los dueños. Aquí es una entrada. Es una subidita que no está nada empinada, es fácil de acceder. Este es otro terreno privado que divide la presa, pero igual se pueden meter fácilmente para observarla y admirarla. Bueno, en estos momentos ya estamos subiendo para que la chequen. Bueno, en estos momentos ya nos encontramos en esa presa de la que tanto les he hablado. Y bueno, antes de exponer el motivo por el cual he estado hablando de esto, quiero hablarles un poco de la introducción de la historia de esta presa de los Laureles. Según mi abuelito, que se llama Antonio Lomelí, dice que entre los años de 1985 a 1990 fue cuando se crea esta presa. Él fue parte de los fundadores, de los que crearon esta maravilla. Y bueno, hasta la fecha aún aún existe esta presa. ¿Qué otra cosa? Actualmente son de 5 a 10 los propietarios de esta presa. Y bueno, como pueden observar, en estos momentos no se encuentra en unas condiciones muy deseables. Digamos que está a la mitad de su capacidad original, como pueden observar. De hecho, para hacer una aclaración más específica, donde se observa esta línea de plantas verdes, ahí es hasta donde originalmente se puede llenar esta presa. Yo he sido testigo de ello. Hace 15 años aproximadamente, yo recuerdo que tenía como unos 8 años, yo tuve la oportunidad de gustar de esta presa cuando estaba todavía limpia y el agua estaba exquisita. Normalmente la utilizábamos yo y mi familia para venir aquí con mis primos y nos metíamos a nadar y todo ese rollo. Si lo comparamos ahorita, tristemente, pueden observar, la presa ya no tiene esa maravilla que tenía antes. Ahorita vendría siendo únicamente un foco de infección, como pueden notar. Hay algunos rastros de basura que se pueden ver al exterior. Esa llanta de allá, y bueno, hay como 5 llantas de hecho en todo el contorno. Y bueno, quiero que observen eso. Es triste como, comparado con hace 15 años atrás, que estaba muy limpio, esto ahora solo es simplemente un poco más de infección para este municipio. En estos momentos ya nos acercamos un poco más a la presa para que la miren más de cerca. Les comentaba anteriormente, cuando yo venía aquí a divertirme con mi familia, llegué a ver tortugas y pececitos. Fue de lo único que llegué a ser testigo. Y tristemente, hace 5 años, que fue mi última visita aquí a esta presa, en esa ocasión que vine había más muebles, más basura. De hecho, exactamente en el centro de la presa llegué a apreciar muebles, colchones. Fue algo muy impactante para mí, el hecho de saber que ya lo utilizan como un basurero y no tanto que los dueños de aquí junto con el gobierno quieran unirse para limpiarlo y hacer de esta presa lo que era simplemente hace 15 años, ¿no? Algo maravilloso y algo que le servía muchísimo a la comunidad, disfrutar, y el agua cristalina. Entonces, como pueden apreciar, por última vez se ha convertido tristemente en un pantano o algo parecido. Comúnmente vienen a traer aquí al ganado, pero como pueden observar, pues beben de esta agua contaminada. Qué triste, ¿verdad? No les queda de otra.
Y bueno, pasando ya a temas más amigables, la siguiente cápsula habla sobre una crítica a modo de mesa de discusión que Celina García, Carlos Torres, Janet Cubias y una servidora hicimos sobre una maravillosa obra de Gabriel García Márquez. Buenas tardes, nosotros seguiremos hablando sobre Gabriel García Márquez con el libro El amor en los tiempos de cólera con mis compañeras Jessica, Celina y Janet. Bueno, hola. Elegimos hablarles acerca de este libro porque consideramos que es uno de los más representativos de García Márquez, porque como ya es bien sabido, nos podemos enganchar con sus novelas por la empatía que nos pueden generar los personajes, porque todo lo que menciona en sus libros no nos es ajeno y pues con todo lo podemos relacionar con nuestra vida y es muy fácil de leer y te enamoras con ese libro. Bueno, dentro de estos libros podemos encontrar tres personajes principales: el doctor Urbino, Florentino Ariza y Fermina Daza. Y bueno, pues en sí la historia comienza con Fermina Daza y con el doctor Urbino, que son una pareja de casados, ya son ancianos, y comienza a relatarnos cómo es la monotonía, vamos, del matrimonio, los típicos problemas que tienen que enfrentar y demás. Y bueno, la parte medular es la aparición de un perico que, como es la única mascota que puede estar dentro de la casa de estos dos personajes, un domingo de Pentecostés, se escapa. Entonces el doctor Urbino hace todo lo posible por atraparlo, se sube creo que a un escalón y cuando lo va a agarrar se cae y fallece. Entonces, bueno, pues se lleva todo lo que se debe de llevar a cabo para un entierro, pero antes en el funeral reciben las típicas visitas. La viuda Fermina Daza recibe una visita muy inesperada. Es aquí cuando aparece Florentino Ariza, un amor del pasado, mismo que le dice que acaba de llegar para recuperarla, tal como la promesa que le hizo mucho tiempo atrás. Y entonces, ¿qué opinan de los personajes? Bueno, continuando con lo que comentaba Janet del regreso de Florentino, pues la verdad, Florentino, para que les dé ganas de leer el libro, para que lo recuerden, es como el novio perfecto, aquel que escribe un montón de cartas, que sabe cómo enamorar. Enamoró a Fermina, un corazón duro que no se puede enamorar tan fácil. La enamoró a base de cartas, de canciones, le escribió un vals. O sea, ¿quién recibe un telegrama? Todos hemos soñado con recibir un telegrama a partir de leer El amor en los tiempos del cólera. Y pues es alguien que marca la historia y que te hace como recordarlo siempre y no sé. Bueno, igual si eres alguien que gusta mucho de los detalles así todos románticos, ¿qué tal cuando él entrega las cartas y busca lugares específicos para que ella las encuentre? Por ejemplo, en la pila bautismal, a la antigüita, o sea, súper bonito. Y bueno, Florentino Ariza es como el típico ñoñito, el típico nerd que todos amamos. Es escritor, aparte de todo lo bueno que tiene, y como dice Celia, hace todo lo posible por enamorar a Fermina Daza, que es una tipa fría que parece que no tiene corazón. Sí, a mí me parece. como era antes. Después de leer. Sí, a mí me parece que es muy interesante ver cómo él trata como de enamorarla a través de las palabras y yo creo que eso ya no se ve tanto de que te manden una carta o mínimo que la escriben o te escriban algo bonito por medio de un mensaje. O sea, yo creo que ya no es tanto como el sentir de que voy a tomar una pluma y me voy a poner a escribir. Y creo que es lo bonito de ese personaje, que busca como cualquier detalle como para empezar a enamorar a Fermina. Y bueno, ya pues contándoles un poquito de la trama del libro, que en el desarrollo es donde aparece el doctor Urbino. Bueno, después de que llega Florentino Ariza y le dice a Fermina que la quiere conquistar, comienza a contar cómo fue que se conocieron antes y es cuando se retoma todo lo que acabamos de decir, cómo le manda cartas y demás. Al final, bueno, Fermina sí estaba un poco enamorada de él, pero su papá al darse cuenta se la lleva a otro lugar por mucho tiempo. Cuando regresa, él hace todo por encontrarla y cuando se ve, ella lo rechaza. O sea, después de que antes de irse se cortó el cabello, se lo dejó, él hizo todo un drama, de repente lo ve, se lo tiene de frente y, ¿sabes qué? Sí,
tanto para mí, porque fue así como que ya no me gustaste. Sí, entonces eso le parte el corazón al pobre Florentino, que pues tiene que hacerse la idea de que Fermina no quiere nada con él de plano. Y es aquí cuando aparece el doctor Urbino. Fermina enferma, no recuerdo de qué. Se cree que es cólera, porque en aquellos en el tiempo que transcurre la historia, se ve como la amenaza del cólera en todo y creen que todo es cólera. Entonces ahí fue cuando se conocen Fermina y el doctor Juvenal Urbino. Ajá, el papá le manda a llamar, es un doctor muy reconocido, pues acaba de llegar de Francia, creo que sí. Y bueno, pues él se enamora inmediatamente de ella, al verla toda desnudita y así. Y ahí comienza su historia de amor, él le pide matrimonio, teniendo tanto dinero, pues al papá como que le apeteció pues que se casara con él, así que pues tuvieron su matrimonio. Y al desarrollo de la historia pues se ve también como Florentino sufre al saber esto, pero trata de sobrellevarlo, sigue trabajando sin dejar de lado también sus amoríos. Creo que es algo muy típico de García Márquez, bueno, al menos en otros libros que he leído de él, también como que le encanta siempre hablar de un personaje que tiene mucha vida sexual. Eso que tiene muchos amantes y muchos amores. Entonces, creo que había perdido la cuenta de todas las mujeres con las que había estado. Tratando de olvidar a Fermina. Y creo que eso era lo interesante, de que a pesar de que tenía tantos amores, seguía pensando en Fermina. Y yo creo que fue así como, también un poco confuso para mí, porque pues, yo decía, si te estás metiendo con tantos, pues es el típico hombre. Aparte, bueno, tenía que olvidar a Fermina, pues a lo que le gustaba, pues a lo mejor no lo logró, pero pues al menos lo intentó. Y pues ya al desarrollo de la historia, se ve cómo van creciendo los personajes hasta que llegan al final, que en sí es el inicio. O sea, llegan al punto en el que comenzamos, cuando Urbino muere y llega Florentino y le dice que la quiere recuperar. No le cuesta, digo, no le... se me fue. No le es muy fácil pues a Florentino, porque Fermina, todavía siendo una anciana, sigue con sus mismos aires de grandeza y pues lo rechaza todavía. Pero al final, bueno, no, que no voy a contar el final, no voy a contar spoilers. Pero pues, en fin, ahora hablemos de Urbino, que es el único personaje que nos falta. Bueno, pues es como el hombre perfecto que quisieran tus padres con el que te casaras. Lejos de que era un gran médico y una persona detallista, también seguros estamos de que Fermina Barraza se casó sin amor. Y por dinero. Bueno, por tener una posición que al final pues, no le resultó tan bien, porque no se sentía ni siquiera bien con tantas personalidades del medio en el que él se desarrollaba, o la misma familia, o sea, nunca estuvo a gusto Fermina. Sí, como que le faltaba algo. Ajá, y era y pues yo creo que de los personajes nada más tenemos que decir eso. Bueno, y ustedes que ya leyeron el libro, ¿por qué lo recomiendan o creen que es para todo público en general? Yo creo que por la empatía que te puede generar, porque si no es algo que has vivido, es algo que te gustaría vivir. Sí, es algo que o sea, todo el mundo quiere un amor así, eterno, que rebase los años, las fronteras, que no sea, que no se olvide. Yo creo que eso es lo que te anima, saber que está el amor puro y siempre firme en la historia. Sí, además de que yo creo que algo grandioso que tiene García Márquez es que tú puedes encontrar algo de ti en el libro. Con algún personaje vas a llegar a identificarte, y creo que es lo que llega a atraparte de los libros de García. Siempre te identificas con algún personaje. O incluso, bueno, yo siempre tengo la trampa de García Márquez con sus extensos títulos. El hombre en los tiempos del cólera, bueno, lo ves y dices, yo quiero saber de qué trata. O Memoria de mis putas tristes, por poner otro ejemplo también. Y pues al final termina complaciéndote, pues a lo mejor no tiene mucho que ver al final el título con la trama, pero pues te deja satisfecho. Bueno, como docentes de español tenemos que fomentar la lectura. ¿Ustedes creen que ese libro es apto para los chicos de secundaria?
Al menos de que sean unos románticos empedernidos, no, porque al principio, bueno, al menos de que sean románticos, así sí les puede gustar, pero de ahí en más, no creo que sea para todo tipo de público. Yo creo que podemos sacar como ciertos fragmentos del libro e integrarlos a las clases, pero yo creo que el libro por completo no. Incluso tiene unas partes que llegan a ser un poco tediosas, más en el principio, que tú dices, bueno, ¿cuándo va a empezar lo bueno? Pero sí está muy padre, pero al principio sí es un poquito tedioso. Y yo creo que los adolescentes al empezar a leer lo dirían, ay no, y lo dejarían ahí de lado. ¿Tú qué piensas? Pues igual, como comenta Janet, podemos mostrarles fragmentos y que ellos se vayan enamorando poco a poco de la trama. O sea, también la lectura sabemos que es algo que no se da de la noche a la mañana, y si te entregan un libro no lo vas a leer, probablemente cuando eres joven no te gusta nada, pero probablemente sí se pueden enamorar de los personajes o de alguna parte de la trama. Las frases, o sea, en esta época que los adolescentes tienen como tantos sentimientos encontrados, les puede ser como muy cercano a ellos, y eso puede ser el boom que los haga leer la obra. Yo creo que se sintió ofendida, un poco herida, porque ella nos recomendó el libro. Al contarnos de lo que se trataba, pues yo dije, ay, qué padre, y lo quise leer, y al final pues me gustó muchísimo, es uno de mis libros favoritos. Y no por decir que a lo mejor no es para todo tipo de público, digo que sea malo, es muy, muy bueno. Sí, yo también lo empecé a leer por Selina, por las maravillosas cosas que nos contaba de él, y fue así como que quiero leerlo. Entonces creo que fue una buena recomendación. Bueno, por lo menos para mí me gustó mucho el libro, el romance sobre todo, me gustó. Y las historias locas que tenía Florentino con sus amantes. Ay, no, está como la loca, la del manicomio. Pero bueno, ustedes ya la verán siempre. Bueno, como conclusión, ¿qué nos podrían decir? ¿Cuál es su parte favorita del libro? ¿Con qué engancharían a las personas a leerlo? Yo creo que con la parte en la que inicia el trato con Florentino hacia terminada, o sea, cómo quiere conquistarla cuando son jóvenes, cómo le manda cartas, cómo se encuentran a veces en misa, le deja las cartas en la vida bautismal. Eso se me hace muy romántico y es muy, muy interesante. Sí, como ese momento en el que se da como el flechazo entre ambos, creo que también es como mi parte favorita, cuando se empiezan como a intercambiar las cartas, o incluso también cuando regresa ella, es como el momento del drama, pero también es mi parte favorita. Aparte de que me da un vistazo a la historia, o sea, cómo era la vida en esos entonces, no sé más o menos de qué año estaba basado, pero pues eso se me hace muy interesante. Igual coincido con ustedes, la galantería de Florentino es como lo que se roba el corazón de muchas mujeres. Y no sé. Sí, las historias locas de Florentino también están muy, muy divertidas. Bueno amigos, con eso hemos terminado. Esperamos si les haya gustado. Gracias a las tres compañeras, Selina, Jessica y Janet. Hasta la próxima. Gracias. Esperamos que este programa esté siendo de su agrado. Les recordamos que pueden dejar sus comentarios. Y bueno, pues ahora vamos a recuperar algunos puntos de vista de nuestros compañeros que hicieron acerca de sus trabajos impresos. Claro, así es como mi compañero Daniel, Elder, Audrey y su servidor llevamos a cabo una revista titulada El Hombre Moderno. Así es, nuestras compañeras Lali, Lupita y Anaí sobre su adaptación del libro de Aura de Carlos Fuentes en un cómic. Y nuestro compañero Hiram acerca de cómo las mitologías influyeron para realizar su cómic titulado Los Vikingos. La revista que editamos fueron Elder Mauricio, Jessica, Audrey, Adalberto, Josué y un servidor. Bueno, uno de los que me gustó mucho fue el de la película La La Land, ya que pues tiene como algunas referencias que no se habían visto anteriormente en otros artículos que había leído. Así que creo que da muy buena referencia de la película y algunas opiniones que de verdad valen la pena leer. Acordamos que en realidad los temas eran muy actuales, películas, novelas y otros tipos de otras reseñas que eran actuales. Entonces la descomposición del hombre y la actualidad del tema pues era
era el nombre a elegir. Bueno, fue algunas ilustraciones, como la portada. Fue una ilustración de mi propia autoría, de mi propia imaginación, donde creo que fue muy acorde con el concepto de la revista. El título también fue un aporte mío, se me ocurrió el título, que la revista habla sobre temas de relevancia actual, moderna. Entonces por eso la revista se llama Hombre Moderno y va muy acorde junto con la ilustración de la portada. Yo escribí varios sobre caricaturas. Está Coraje el perro cobarde. Hablé algo acerca sobre su nominación al Oscar como mejor cortometraje hace ya algunos años. También hablé de Rick y Morty, una serie para adultos que es muy famosa hoy día. También estuve hablando de La La Land, una película que tuvo muchas nominaciones al Oscar y que fue muy famosa. Y acerca de una novela, una reseña literaria de La última salida de Federico Aznar. Bueno, primero que nada, debemos hacerle entender a los niños, a los adolescentes, que todo aquello que consumen audiovisual, ya sea películas, series, videojuegos, tiene un script, tiene antes un texto escrito. Entonces, si se dieran cuenta tan siquiera que aquellas películas y series primeramente son textos escritos, realmente cambiaría su concepción acerca de lo que es un texto. Entonces se puede adentrar trabajando los textos en relación a las cosas que les gustan, a las producciones audiovisuales que les gustan, hacerles ver que hay una relación muy genuina acerca de lo que consumen audiovisual con los textos. Pues siempre he hecho la analogía de que los jóvenes ahora, y también un poco de lo que yo he visto y que yo he vivido, es que quieren mucho digerido. La televisión, el cine, nos ha digerido todas las descripciones que en las novelas o en los cuentos podemos tener. Y qué mejor que si esa es la opción, buscar esas alternativas en las que ellos se pueden ver un producto de calidad o que al menos tenga un tanto de literario. Y pues eso es lo que estuvimos buscando. Tanto series de televisión, programas y películas que en realidad sí juegan mucho con el argumento, la narrativa y que están muy relacionadas con el guión escrito. Como maestros de español debemos de fomentar en ellos la lectura y también el hecho de que lo puedan visualizar es algo importante. Pero claro que siempre es como primero el leerlo antes de verlo, porque ya sabemos que los chicos deben de usar la anticipación en los textos y cuando lo usan están utilizando la imaginación y están, produciendo algo que antes no lo hacían cuando estaban viendo simplemente la imagen, cuando solamente se les presenta tal cual y no tienen como esa oportunidad de imaginar y sí, utilizar la imaginación, que es algo relevante. Por eso, a mí me gustan las historias no lineales en el cine, en donde tienes que ir hilando las partes que se presentan, y aunque hay en algunas, como en La La Land, que hablé de ella, que sí es lineal toda la historia, que va pasando exactamente como acontecieron en la ficción los sucesos, sin embargo el final es abierto, entonces eso me gusta, que aparte de eso jueguen con el pensamiento del que está viendo esa película, y que él, al final, vea los argumentos y llega a la conclusión por su parte, no tanto digerido todo el producto. ¿Cuál fue el mayor reto de hacer esa revista, Elder? Bueno, primero que nada, más bien fue la organización, puesto que yo personalmente disfruto mucho de la escritura, entonces para mí no representó ningún reto. Más bien fue la organización con el equipo, ponernos de acuerdo qué iba a hacer cada uno, ir, desencaminarnos a imprimir la revista, el plan de trabajo que íbamos a hacer cada quien. Eso para mí fue como lo más trabajoso, sin embargo, de ahí en más todo fue muy sencillo. ¿Y para ti, Audrey, cuál fue esa dificultad o no se te dificultó al hacerlo? Yo creo que lo que más se nos dificultó a nosotros fue cuando debíamos encontrar un lugar donde pudiera imprimirse y que quedara como nosotros queríamos. Creo que eso fue la mayor complicación, ya que pues queríamos un formato pequeño, pero que también se notara bien la letra y también que quedara la portada acorde a lo que era la imagen. Al principio teníamos, estaba buscando los temas por los cuales hablar y cuáles podrían ser interesantes, y pues me dio mucha libertad el de exponer los
las producciones que más me gustan a mí, son algunas de las que más me agradan, y poderlas compartir con los demás es muy, muy importante para mí, que más hacerlo pues por medio de una revista que hable sobre cultura, tanto también hablábamos acerca de una exposición de arte que vi en el Cabañas. Entonces también incluir un poquito de cultura para que, en este caso, la revista está propuesta para los adolescentes, que se enteren de las diversas formas de divertirse o de tomar su tiempo, pero que también se llenen de un producto que sea bueno. Pues tal vez porque cuando lees, tú creas la propia imagen de lo que estás leyendo, o te transportas al lugar al cual te están describiendo. En Aura fue un poco más difícil, ya que no se veía la cara ni te describía cómo era la persona adulta, entonces fue como un poquito más complicado llegar como a un punto en el que ambas estuviéramos de acuerdo para proyectarlo en una imagen. Las escenas también muchas son como muy ambiguas, entonces es como darle nuestro toque a la obra. No es como, no la plasmamos como tal cual tal vez lo sentía el autor, nosotras le dimos nuestro toque. Sí, además fue un trabajo colaborativo en el que se analizaron las destrezas o habilidades de cada quien para de esta manera repartir el trabajo, es decir, quién es bueno, en este caso analizando la obra, descomponiéndola, cuál es lo importante. Entonces se dedicó a ser el guionista, en este caso fui yo, mi compañera, que es muy buena para el dibujo y para darle color al mismo, pues se encargó de esa parte. O sea, sí fue como un consenso en el que todas revisamos el trabajo de todas, sin embargo se tomó esa parte de las habilidades para que saliera un producto mejor elaborado. ¿Y sus otras compañeras en qué colaboraron? Mi otra compañera que apoyó con nosotros en la realización del cómic, se dedicó también a la realización del dibujo. O sea, y también el texto, supongo. O sea, el texto fue, sí, el texto ya plasmado como tal en el cómic, en los globos, lo hicimos entre todas realmente. Muy bien. ¿Por qué creen que es importante hacer un cómic de una obra ya tan conocida? ¿Cuáles eran sus objetivos o cuál es la trascendencia de hacer este trabajo? Pues, como es bien sabido, no todos los adolescentes, en este caso, que son los que nosotros enseñamos, aprenden de la misma manera. Entonces, cuando alguien tiene un canal visual muy desarrollado, entonces es mucho más interesante que lea una obra que contiene dibujos. En este caso es un cómic, que sabemos que la mayoría es dibujo y muy poca letra. Entonces, consideramos que de esa manera los podemos acercar un poquito más a la literatura y que comiencen a generar ese hábito que es tan importante. Tal vez porque es más atractivo, no es tan de ten un libro y comienza a leer. O sea, tal vez presentárselo de esta manera hace que el chico se interese o le dé un poquito de curiosidad saber qué es lo que dice ese cómic o cómo fue que se desarrolló la historia, demás. Entonces, ya con el cómic yo siento que los chicos se van a clavar un poco en saber qué fue realmente lo que pasó, porque esto simplemente es una adaptación, no es la obra completa, y es una manera de atraer a los chicos a la lectura y pues lograr que se interesen, como lo mencioné anteriormente, que creen ese hábito de la lectura. Sí, realmente al terminar el producto considero que fue muy bien logrado. Las partes sí lograron rescatarse, la esencia de la historia en sí jamás se perdió, y las ilustraciones, pues, si bien no fueron de una manera profesional, considero que sí son rescatables. Fue difícil en cuanto a la adaptación del libro, a hacer los diálogos y a sacar los globos y todo lo que conlleva un cómic. Pero en sí, bueno, a mí por ejemplo sí me daba emoción como proyectar, que es como yo lo veía en el libro, la imagen que yo creaba de lo que el autor me estaba diciendo. Sí fue algo divertido, sí hubo momentos en los cuales, por ejemplo, nos estresamos de no saber cómo proyectarlo o qué le pongo aquí, cómo lo adapto, pero a final de cuentas el producto sí fue satisfactorio. Mi nombre es Carlos Fausto, soy docente y me gusta mucho hacer una variante de proyectos artísticos lo más que se pueda. De un proyecto que he estado pensando mucho. En determinadas ocasiones veo que los alumnos no tienen ningún interés ni motivación alguna por una cuestión literaria que es muy importante.
Dejando de lado conceptos muy leves, me voy a lo que es la mitología. Claro, la mitología es un concepto algo extenso y complejo, pero desde una perspectiva más simple te puedo decir que la misma mitología se basa en leyendas, cuentos o tradiciones y las marca para explicar situaciones universales, situaciones de la existencia del universo, la creación de algunas etnias e incluso de dioses, de religiones, de nuevos ideales. La mitología es algo muy grande, muy complejo, se toma de maneras muy fantasiosas a veces muy reales. Entonces, para mí la mitología es un tema que me apetece y se me facilita trabajar tanto con los estudiantes en la materia de español como en la materia de artes. Primero que nada, empecé con los cómics porque es una forma en la que produces imágenes y las llevas a los alumnos, y esto les llama la atención. El hecho de ver imágenes es como algo sorprendente, algo nuevo. Tenemos el ejemplo de la Divina Comedia. Lo ven en cómic y para ellos es muy llamativo, pero lo ven en libro y los cantos, los círculos, se les hacen muy complejos. Basándome en estas dos características, decidí yo abordar los cómics, pero no simplemente en la literatura general, sino en algunas temáticas que puedan favorecer la cultura de los jóvenes, agarrándome desde mitologías hasta creencias, religiones, entre otras situaciones, de un aspecto parecido. Decidí trabajar con la mitología nórdica porque la cultura de los vikingos es algo que puede llamar la atención de los muchachos. Hablamos de los dioses más grandes como Odín, Thor, Loki, Barduk, entre otros. Vemos también cómo ellos influyen en la sociedad en esos tiempos en Noruega, los vikingos, las guerras, la forma de vivir, la forma en la que se desempeñan trabajos, labores y esas creencias hacia los dioses que los hacen sentirse más fuertes, batallas, guerras. Ilustrar todo eso en cómics se me hace una buena idea porque a los muchachos les puede llamar la atención ver esas imágenes de un vikingo con un mazo, empuñando de otra mano una espada y preparado para una guerra, combatiendo contra un ejército completo. Pero a la vez de esas imágenes refleja una historia que los lleva a entender ese tipo de la mitología, hablando de la mitología noruega. Entonces para ellos esto les puede llamar mucho la atención. Y así los acerco tanto a la mitología como a la creación de cómics y a entender cómo funciona un cómic. Bueno, y hablando sobre estas mitologías, ¿piensas hacer otros cómics acerca de mitología un poco más cercano a lo que conocen los alumnos, aparte de la mitología nórdica? Por supuesto que sí. He estado pensando en llevar a cabo una saga que tenga que ver con la mitología azteca. De esta forma puedo meter a los alumnos en la historia de su país, ver a Quetzalcóatl defendiendo a todos sus seguidores, hablar de los mixtecas, zapotecas, entre otras culturas o tribus, les llamaría la atención. A la par de que puedo involucrar la historia de México, cómo es que Europa, España, llegó aquí y conquistó. Puedo meter muchos aspectos históricos, también puedo meter muchos aspectos religiosos, ya sea desde una religión budista hasta las creencias de Krishna. De igual manera, no es el hecho de que los alumnos se adentren en estos aspectos, sino que aumenten su cultura, involucrándose, investigando, trabajando de otras formas, de formas que les llamen mucho la atención lo que es la cultura universal. Para despedirnos, aquí les dejamos unos divertidos videos que realizamos en semestres pasados. Esperemos se diviertan con ellos.
y sean de su agrado. Así es. Se despiden de ustedes Jessica Janet y Adalberto Antillón. Nos vemos a la próxima.